una serie de reyes de muchísimas dinastías y todos malos. Cuando decimos todos malos, es que todos fueron abiertamente en contra de los mandamientos de Dios. Dios trae juicio y en el 722 antes de Cristo, el reino del norte es tomado cautivo por los asirios. Es importante que tengamos eso porque nosotros vamos a ver cómo en un momento determinado la potencia dominante son los asirios, cómo a veces son los egipcios, cómo después son los babilonios y cómo luego después son los medopersas. Y si nosotros no tenemos eso en mente, podemos decir, ¿de dónde salió esto? Porque no eran antes los asirios. Recuérdense, el reino del norte, Israel cayó cautivo en el año 722 a.C. en manos del imperio dominante que eran los asirios. Luego, en el 612 a.C., Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor, fortalece tanto a Babilonia que conquista a los asirios. Es por eso que vemos que el reino del norte es llevado cautivo por los asirios y el reino del sur por los babilonios, porque en el interín Babilonia se apoderó de Asiria y llegó a ser el reino dominante. Luego en el 609, no se preocupen que yo voy a caer ahí en un rato, tranquilos. En el 609 antes de Cristo, Faraón Necao trata de subir desde Egipto, bordeando Palestina para atacar a Babilonia. Y una muestra de que aún de los mejorcitos de nosotros siempre tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Uno de los mejores reyes del reino del sur que habíamos visto la semana pasada fue Josías. Y a Josías se le mete en la cabeza que quiere pelear contra Faraón Necao. Pero a él no se le ordenó que peleara contra Necao. No te metas en eso, que eso no es un pleito tuyo. Pues Josías pelea contra Necao y termina muerto. Así que más adelante su hijo Joacás es puesto en lugar de Josías por Necao. O sea, empieza el reino del sur a rendir tributo a Egipto. Pero en el 605 antes de Cristo, en el cuarto año del reinado de Joacim, los babilonios derrotan finalmente a los egipcios y el vasallaje del reino del sur cambia de Egipto hacia Babilonia. En este momento, 605 a.C., cuando Nabucodonosor ataca a Egipto, también se para en Judá y se lleva entre ellos rehenes. En este grupo, que es lo que se conoce como la primera deportación, son llevados Daniel y sus amigos. Hay 3 deportaciones, hay 3 ocasiones en que se llevan personas Nabucodonosor. La primera vez ocurre en el 605 y es ahí donde se lleva a Daniel y a sus amigos, que después van a ser personajes importantes en la corte, sobre todo Daniel, y eso lo veremos cuando veamos los libros proféticos. Mientras tanto, Nabucodonosor permite que Joacim, hijo de Josías, permanezca como rey en Judá. Es precisamente en este momento donde empieza el traslado, ¿verdad?, de Daniel y empieza a crecer por su piedad y llega a ser parte importante no solamente del reino babilónico, sino también del reino medo-persa. Luego, en el 597 antes de Cristo, ya no está reinando Joacim, porque Joacim quiso ser proegipcio. Es vasallo de Judá, es vasallo de Babilonia, pero quiere hacer alianza con Egipto para librarse del vasallaje de Babilonia. Y Nabucodonosor lo quita y pone a Joaquín. ¿Y qué hace Joaquín? Lo mismo, intenta buscar ayuda de Egipto, algo que es condenado frecuentemente por los profetas. Ahí es que nosotros vemos la interrelación de lo que los profetas decían. Cuando conocemos la historia nos damos cuenta que actual se hace las profecías de los profetas. Porque ellos decían, ay de mi pueblo cuando se apoya en Egipto. Ustedes recuerdan una de las imágenes que decía, es como aquel que se apoya en una vara y la vara o se quiebra o le traspasa la mano.
pero no sirve para nada. Y los profetas se habían encargado de decirlo. Jeremías fue uno de los profetas que continuamente le decía: vamos a llevar ser cautivos por Babilonia, vamos a entregarnos, tranquilos, no peleemos, que ya eso está determinado por Dios para que nos vaya mejor. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Que el pueblo, como tú y yo, no hacemos caso. No hacemos caso, siempre tenemos una circunstancia atenuante, siempre tenemos una solución mejor que la de Dios. No lo decimos así porque suena muy feo, pero no es así en la práctica que nosotros nos conducimos. Cuando las cosas se nos ponen difícil y nosotros queremos un resultado y los mandamientos de Dios parecen ir totalmente en contra del resultado que nosotros queremos, ¿no es cierto que frecuentemente terminamos haciendo lo que nosotros creemos que nos conviene en lugar de lo que Dios manda? Eso es algo típico. Me gusta decir esto con frecuencia porque es muy frecuente también que nosotros veamos al pueblo de Israel como una banda de desgraciados, terribles, brutos, que no aprendían. Y es como, esta gente tan locos. Y hermanos, yo quiero que entendamos, ellos no estaban locos, ellos eran pecadores igual que tú y que yo. A veces nos ponemos o nos sentimos, cuando leemos estas historias, nos sentimos en un nivel de superioridad sobre ellos. Mis hermanos, el pecado nuestro y el de ellos es similar. Así que cuando Joaquín vuelve otra vez a intentar ser proegipcio, Nabucodonosor invade otra vez a Jerusalén y se lleva a la reina madre y a 10,000 judíos más, incluyendo al profeta Ezequiel. Y esto es lo que se conoce como la segunda deportación. Evidentemente quita a Joaquín y deja en su lugar a Sedequías. ¿Quién es Sedequías? El último rey del Reino del Sur. El último rey del Reino del Sur. Y luego en el 586 a.C., que es la fecha que generalmente se reconoce como la fecha final de la caída de Jerusalén, cuando uno habla de la caída de el Reino del Norte, siempre mencionamos el 722 a.C. Cuando uno habla de la caída del Reino del Sur, siempre mencionamos el 586. Aunque ya desde hacía unos años estaban siendo vasallos de Babilonia. Sin embargo, la caída final, total, se reconoce en el 586. Porque una vez más, Sedequías, igual que los otros, intentó rebelarse. Así que él es subyugado por Nabucodonosor y ocurre no solamente la tercera deportación hacia Babilonia, sino la devastación de Jerusalén. Ya en esta ocasión Nabucodonosor entró, y es una especie, ¿verdad? Hay un refrán entre nosotros, yo no sé si existía entre los babilonios, pero entre nosotros hay un refrán que dice que la tercera es la vencida. Bueno, pues Nabucodonosor dijo: esta gente me tiene cansado. Así que no solamente se llevó el grupo, la última deportación, no, sino que destruyó el templo, convirtiéndolo en ruinas, y destruyó las murallas de Jerusalén. Después de esta tercera deportación, Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, estaba totalmente destruida. Totalmente destruida. ¿Saben qué ocurría un poco antes? Lo de siempre. Los falsos profetas recomendaban la rebelión. Ellos están viendo lo que está ocurriendo. Y siempre hay profetas que dicen: Dios nos va a sacar, Dios nos va a sacar. Esos son los profetas de hoy, de la prosperidad, que profetizan lo que las personas quieren oír. Y Jeremías decía: déjense de estar buscando ayuda en Egipto, déjense de estar rebelándose contra la voluntad de Dios. La voluntad expresa de Dios es que ya nos estemos tranquilos y que nos dejemos llevar a Babilonia tranquilamente, porque eso no lo cambia nadie. Mis hermanos, hay ministerios que son más difíciles que otros. El ministerio de Jeremías fue un ministerio difícil. ¿Saben por qué? Porque de antemano Dios le dijo: ve, diles esto y ellos no te van a hacer caso. ¿Ustedes se imaginan? Algunos de nosotros que pataleamos muchísimo para llegar al ministerio. Imagínense que nos hubieran dicho: ve, pero nadie va a oír lo que tú predicas. Y van a hacer totalmente lo contrario. Es como: Señor, pues entonces déjalos así. El ministerio de Jeremías, pero no es solamente que no le hacían caso, no. Es que por recomendar la rendición de parte de Dios, él fue apaleado,
fue hecho prisionero, fue echado en una cisterna. Sin embargo, él seguía profetizando la destrucción de Jerusalén hasta que llegó. En esta ocasión, Sedequías y sus hijos fue tomado. A los hijos de Sedequías lo mataron y a Sedequías le sacaron los ojos. Y fue dejado en Jerusalén, no un rey, por eso se dice que Sedequías es el último rey del reino del sur. Fue dejado en Jerusalén Gedalías como un gobernador. Era de los judíos, pero era un gobernador de parte de Babilonia. Y esto no duró mucho, porque un grupo le dio un golpe de estado, lo asesinó y luego se mandaron corriendo. ¿A dónde? A donde ellos querían, a Egipto. ¿Usted ha visto cuando la gente se enterca? Es una pregunta retórica, pero usted lo ha visto y yo también. Que no, que eso es lo que quiero, pero mira, pero esto, pero aquello, pero lo otro. No, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso. Por ahí. Terminaron matando a Gedalías y cuando dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, se fueron corriendo a Egipto. En el 539 antes de Cristo, entonces, después de Babilonia permanecer en todo su esplendor por cerca de 50 años, después de que destruyó a Jerusalén, en el 539, el imperio medo-persa, al mando de Ciro el Grande, logra penetrar las murallas de Babilonia y tomar fácilmente la ciudad. ¿En qué libro no histórico nosotros tenemos ese relato? En Daniel. Daniel es un libro profético. Sin embargo, al rey de Babilonia que reinaba en ese tiempo, se le profetizó que iba a suceder. ¿A quién? A Belsasar. Cuando tenían un fiestón de eso que le gusta mucho a los inconversos, beventina, borrachera y todo lo que ustedes saben. Y de un momento a otro, en medio de la gozadera, aparece una mano en la pared escribiendo. Uno lo relata, pero yo supongo que dice el texto específicamente que al rey Belsasar le chocaban las rodillas una con la otra. Un fiestón de apaga y vámonos, y de un momento una mano gigante aparece escribiendo en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado y hallado falto. Y esa misma noche, los medopersas tomaron la ciudad. De una manera genial. Secaron un arroyo que entraba a la ciudad para proveer agua. Y secaron el arroyo y luego de seco entraron por ese hueco. Tranquilitos en la noche mientras ellos estaban en plena fiesta. Así nosotros vemos cómo ahora ya el imperio dominante no es el asirio porque los babilonios lo tomaron, pero ahora ya el imperio dominante no es el babilonio porque los medo-persas lo tomaron. Y solamente un añito después de ese cambio de imperio y de gobierno, en el 538, Dios usa a Ciro, un rey medo-persa, para escribir un decreto ordenando a todos los pueblos cautivos que retornaran a sus tierras. Y es precisamente en medio de esto que se desarrolla la historia que se nos relatan en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Ahora sí vamos a este cuadro para que podamos tener una idea. Y es importante porque podemos pensar, hay unos detalles ahí que si no lo decimos uno no lo sabe por la simple lectura. Si nosotros vamos a hacer una cronología de estos tres libros, es la siguiente. En primer lugar, nosotros vemos que en el 538 al 515 Jerusalén es restaurada. Luego que Ciro sube, hace un decreto. Y no fue un decreto porque a él le cayó en gracia el pueblo hebreo. No, es que tenían una filosofía diferente. Los asirios conquistaban y mandaban a sus conquistados a otros lugares, los sacaban de sus tierras. Los babilonios tenían una cultura diferente. Ellos conquistaban y mandaban a los cautivos a su propia tierra. ¿Para qué? Oigan, ¿para qué? Para que sirvieran a sus dioses. Así que uno tiene que tener cuidado cuando uno lee en la Escritura ciertas expresiones de estos reyes paganos, porque al igual que sucede hoy, desde que alguien dice, sí, porque Dios tal cosa, ¡ay, él es creyente!
¿Te has visto eso? O sea, lo sencillo que nosotros vemos en cualquier sitio, cualquier actor, cualquier persona famosa, dice, no, porque yo creo que Jesús, ya uno, ay, pero mira, fulano es creyente. No mire tanto lo que dice, mira lo que hace. Porque a veces dicen muchísimas cosas lindas, pero nada que ver con la vida cotidiana. Bueno, pues no, Ciro no necesariamente fue un creyente. Pastor, pero Dios se refiere a Ciro como mi siervo. Bueno, en el sentido de que lo tomó como un instrumento en sus manos para cumplir sus propósitos. Es como Nabucodonosor. Usted lea de Nabucodonosor en el libro de Daniel, en los capítulos 2 y en los capítulos 3. Y usted dice, oh, pero Nabucodonosor se convirtió. No, él no le quedó de otra que decir, entre todos los dioses que yo conozco, el de Daniel y el de Sadrach, Mesach y Abednego es el maduro. Eso no significa que es creyente. Ahora, nosotros sí podemos sospechar que quizás lo fue después del evento de Daniel 4, cuando Dios lo humilló y tuvo que reconocer al Dios del cielo. Así que, habiendo dicho esto, Ciro envía a todos a sus lugares de origen. Y nosotros vemos en el libro de Esdras, en los primeros 6 capítulos, el primer grupo, así como hubo 3 deportaciones, 3 etapas en las que el pueblo fue cautivo hasta que en la última se destruyó todo. Así hubo 3 regresos, 3 etapas diferentes en que los cautivos fueron retornando a su tierra. Y la primera de ellas ocurre aquí relatada en Esdras 1:6, donde un grupo sale a reconstruir el templo bajo el mando de Zorobabel y de Jesúa. Zorobabel era el líder político, Jesúa era el sumo sacerdote. Luego, entre el capítulo 6 del libro de Esdras y el capítulo 7, eso no se ve, usted pasa en un segundo del 6 al 7. Bueno, pues ese segundo significan 57 años. Hay 57 años entre el capítulo 6 del libro de Esdras y el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 viene el retorno de Esdras. Y ahí es que entonces empieza a enseñar la ley. Y luego entonces viene el último retorno, que es el de Nehemías, que se encuentra en el libro de Nehemías, donde se reconstruyen las murallas. Pastor, pero usted saltó a Esther. Bueno, no la salté. Lo que pasa es que los acontecimientos del libro de Esther no se dan ni tienen nada que ver con el retorno de los judíos. Se dan en el reinado de un rey persa que se llama Asuero, que la mayoría piensa que es Jerjes, Artajerjes. Y eso ocurre en ese periodo de 50 años. Eso ocurre, pero no en Jerusalén, sino en Susa, la capital del reino. Así que si nosotros vamos a tener una cronología de estos 3 libros, es la siguiente. Primero van los primeros 6 capítulos de Esdras, donde retornan al mando de Zorobabel y Jesúa y empiezan a reconstruir el templo. Luego hay 57 años de silencio, por decirlo de alguna manera, y es durante esos 57 años que ocurren los acontecimientos relatados en el libro de Esther. No ocurren en Jerusalén ni en Palestina, ocurren allá en Susa, capital del reino. Luego entonces retornamos, cronológicamente hablando, al capítulo 7, donde sí Esdras ya regresa. Y vamos a ver ahorita de una manera más detallada la importancia trascendental de Esdras en la historia del pueblo hebreo. Y entonces, luego, cronológicamente hablando, el último que viene es Nehemías, donde retorna para reconstruir las murallas. Así que ven, así como hubieron 3 deportaciones, así hubieron 3 retornos. El primero a manos de Zorobabel y Jesúa. El segundo liderado por Esdras y el tercero liderado por Nehemías. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Ok. De hecho, Esdras y Nehemías dedican su narración
para explicar o narrar los eventos sucedidos desde el momento que Ciro retorna a los cautivos a sus tierras y las reformas que Esdras hace. Hermanos, Esdras fue tan importante que fue bajo el liderazgo de Esdras que en cierto modo se instauró lo que posteriormente se conocería como el judaísmo en los tiempos de Cristo. Si Esdras no hace lo que hace, no se sabe qué hubiera sido del pueblo hebreo en la venida de Cristo. Estamos hablando obviamente de manera humana, porque Dios tiene organizado todo. Dios es el Dios de la historia, Dios maneja todas las cosas. Pero Esdras fue que llegó y retomó la ley, el cumplimiento de la ley y ciertas directrices específicas y organizó todo. O sea que después de esos 400 años de silencio, lo que había sucedido antes de eso fue la reorganización religiosa del pueblo de Dios por parte de Esdras. Y de no haber sido por estos instrumentos que Dios utilizó en esa época de restauración, humanamente hablando, Israel hubiera sucumbido ante la influencia irresistible del helenismo griego. Porque nosotros sabemos también por la historia que luego los medo-persas fueron conquistados por Grecia. Y luego Grecia fue conquistada por los romanos. Eso fue lo que nosotros vimos o vemos o veremos en el libro de Daniel, con las visiones que se le dan tanto a Nabucodonosor como a Daniel. A Nabucodonosor la estatua de oro, la estatua gigante de diversos materiales. A Daniel las 4 bestias. Dios quiso revelarle en medio del imperio babilonio cuáles iban a ser los imperios mundiales. Estaba Babilonia, luego vinieron los medo-persas, que ya en el libro de Daniel vemos el cambio, pero luego vinieron los griegos que implantaron una cultura dominante, al punto de que cuando los romanos vienen, los romanos son los, políticamente hablando, es la supremacía. Sin embargo, ¿qué se hablaba cuando los tiempos de Cristo? No se hablaba latín, se hablaba griego. O sea, la influencia de la cultura griega fue, pero fuerte de verdad. Si Esdras, no humanamente hablando, fue los instrumentos que Dios utilizó. Si Esdras no viene y trae de nuevo al pueblo a la obediencia a la ley de Dios, que es su identidad, entonces no se sabe lo que hubiera ocurrido ni a qué pueblo era que el Señor hubiera venido. Bien. Ustedes saben que había sido profetizada de antemano 70 años de cautividad judía por sus pecados. Miren lo que decía el profeta Jeremías, Jeremías 25. Jeremías 25, los versículos 11 y 12. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. O sea, y no es el único lugar donde se profetizaba que el castigo para el reino del sur por su pecado, idolatría y demás pecados, iba a ser cautividad. Y esa cautividad iba a durar 70 años. ¿Y dónde están esos 70 años? Bueno, mis hermanos, si nosotros contamos desde que Babilonia toma el control de Jerusalén, dejando a Joacín en el 609 a.C., que fue la primera deportación, hasta la caída de Babilonia en el 539 a.C., que es lo que inicia el cambio que les va a permitir retornar, hay exactamente 70 años. Desde la primera deportación hasta la caída de Babilonia, que es el fin de la nación que los cautiva, hay 70 años. Los 70 años que habían sido profetizados. Ahora, entre la destrucción de Jerusalén y el retorno de los exiliados, hay un silencio en la narración bíblica. Esos 57 años que hay entre el capítulo 6 y 7 es parte de.
Lo único que se relata lo encontramos en el libro de Esther. Y no es algo que esté ocurriendo en Palestina. Ahora, nosotros sabemos por documentos históricos que en ese tiempo los judíos se dispersaron por todo el imperio babilónico. ¿Y en qué se distinguieron? Comercio. Comercio. Hasta el día de hoy. Uno puede pensar en los judíos hoy, piensa en muchas cosas, pero si usted se lo piensa bien, comercio. Son unos comerciantes. Bueno, pues eso no es desde ahora. En ese tiempo donde no se sabe bien lo que estaba sucediendo, porque no tenemos un relato bíblico, los judíos estaban ya cautivos, ya estaban en Babilonia. De casualidad no le vendieron algo a Nabucodonosor. No tenemos registro, pero históricamente eso es lo que se sabe. Pero por otro lado, y esto es importante, en ese entonces hubo tribus arameas que se infiltraron, logrando tal predominio en medio del pueblo que el arameo sustituyó al hebreo. En los tiempos de Cristo, más que hablar hebreo, se hablaba arameo. Es como decir el inglés en nuestros tiempos. Usted puede estar donde quiera, pero el idioma universal, hasta el momento, no sabemos si en unos años va a ser chino, pero hasta el momento, el idioma universal es el arameo, es el inglés en este momento. En ese entonces, el idioma de negocios y de política y todo se escribe en arameo. Eso explica por qué unas porciones del libro de Esdras está escrito en arameo. Así que eso es una buena pregunta para un béisbol bíblico. ¿En cuántos idiomas se escribió las Escrituras? ¿En cuáles idiomas? Si usted dice griego y hebreo, perdió. Griego, hebreo y arameo, aunque son porciones muy pequeñas, pero se explica por qué están escritas en arameo. Y las pocas referencias bíblicas que tenemos aquí y allá en los libros proféticos muestran que en este tiempo hubo un trato favorable para los judíos. Hay diferentes tipos de cautividad. Hay cautividad que puede ser muy opresiva, pero había cierta cautividad bastante generosa. Y esto fue lo que ocurrió con los babilonios. Miren, nosotros vemos que ellos tenían libertad para organizarse en asuntos religiosos. Los judíos en Babilonia estaban mejor que los creyentes hoy en Corea del Norte. En Corea del Norte, yo creo que eso es una zona del diablo, de verdad. Yo no puedo pensar en una nación sumida en más oscurantismo. Y miren que China tiene lo suyo. Pero leí recientemente que condenaron a un niño de 2 años porque encontraron un ejemplar de la Biblia. Son locuras. O sea, es un pecado casi mortal en esos países tener una Biblia. Los judíos en Babilonia tenían libertad de organizarse religiosamente. También tenían la libertad de ministrar entre los cautivos. Podían ejercer ministerios diferentes. Más adelante nosotros vemos cómo Daniel, siendo un judío, ocupó posiciones importantes, no solamente en el reino de Babilonia, sino que cambia el imperio y Daniel sigue ocupando posiciones importantísimas en el imperio medo-persa. Y también podemos ver que Esther y Nehemías tuvieron bastante influencia. O sea que la cautividad para los judíos en estos 70 años no fue todo lo malo que pudo haber sido. Y pudieron comprobar en la práctica, en la realidad, una vez más, que Dios siempre tiene la razón. Jeremías le decía, esténse tranquilos, vámonos, que ya esto está determinado, dejémonos cautivar. Les hubiera ido mejor. Ahora, habiendo dado, ¿verdad?, todo este preámbulo, permítame en el tiempo que me queda hablar un poquito más específicamente de cada uno de los libros. En el caso del libro de Esdras, es importante que nosotros sepamos que en el canon hebreo, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Fue apenas en el siglo XV después de Cristo, oigan, en el siglo XV después de Cristo,
que se dividió como libros independientes. En el canon nuestro, en nuestras Biblias, nosotros tenemos el libro de Esdras y tenemos el libro de Nehemías. Pero en el canon hebreo era un solo libro. ¿Y cómo se llamaba? Esdras Nehemías. Era así que se llamaba, Esdras Nehemías. Pero era solamente un libro. Se le atribuye a Esdras la autoría del libro. Y los capítulos 7 al 9 muestran mucho las características del estilo de la pluma de Esdras, ya que fue escrito de una manera muy bien y también fue escrito en singular. Esdras escribe directamente. El relato de los capítulos 1 a 6 es más bien una compilación tomada de anales, de decretos, de genealogía, de libro de nombres y cartas. Es por eso que es en la primera sección donde se habla de cartas, de documentos, que está escrito en arameo, porque definitivamente era el idioma utilizado entre los persas y aún en Palestina. El tiempo que el libro cubre es desde el 538, cuando Zorobabel y Jesúa vienen con el primer grupo de 40,000 judíos, hasta el tiempo de Esdras, donde él también llega. En otras palabras, el libro de Esdras ocupa entre 80 y 90 años. Veamos un poquito más de cerca el libro de Esdras. Si nosotros vamos a preguntar cuál es el tema, podemos englobarlo bajo esta declaración. El libro de Esdras relata la restauración, reorganización y reforma de Judá y Jerusalén después de la cautividad babilónica. Reorganización, restauración de Judá y Jerusalén después de la cautividad babilónica. Y Esdras, así como Nehemías, son libros muy importantes desde el punto de vista aún cristiano. ¿Saben por qué? Porque muestran cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas de que quería regresar a su pueblo, a la tierra de Israel, aun cuando iban a ser cautivos en tierras paganas. Y hermanos, aquí, una vez más, nosotros tenemos que detenernos un poquito a pensar, porque cuando nosotros leemos algo y lo vemos muy rápido, es para nosotros muy fácil. Mis hermanos, estamos hablando de un cautiverio de 70 años. Un alto porcentaje de este grupo que está aquí, un alto, pero altísimo porcentaje de este grupo que está aquí, que yo estoy mirando, no tienen 70 años. Lo que quiero decir es que 70 años es mucho tiempo. 70 años es una vida. Imagínense que usted está en el año 15 de la cautividad, consolándose con que Dios había prometido que iban a retornar. Sí, pero te quedaban 55. Posiblemente tú no lo ibas a ver. Pero a Dios hay que creerle, porque Dios siempre cumple, siempre, sin excepción, cumple sus promesas. Pero al mismo tiempo vemos muy claro que los tiempos de Dios y los nuestros son muy diferentes. Los tiempos de nosotros preferidos son ahora, mañana y pronto. Los tiempos de Dios, cuando el Señor dice, pronto vendré, no lo espere de pie. Que va a ser pronto. Pero el que está diciendo que va a ser pronto es aquel que le da lo mismo un día y 1000 años. Entonces, pero lo importante es ver cómo la palabra de Dios se cumplió. Pero por otro lado, nosotros vemos a Dios manejando la historia, y eso es algo que debe de consolarnos. Es que Dios usa a pequeños, Dios usa a grandes, Dios usa a quien quiera. ¿Quién posiblemente conocía a uno de estos hombres que fueron enviados? Jesúa. ¿Quién era Jesúa? Sumo sacerdote. Está bien, pero quizás si no está en estos libros usted ni siquiera se entera. Pero también usó a Ciro. En un momento determinado usó a Nabucodonosor. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Pero también usó en este tiempo a profetas. Ageo y Zacarías fueron usados por Dios para despertar el ánimo del pueblo. Ustedes recuerdan hace un tiempo atrás que Sujel predicó aquí acerca del libro de Ageo.
Y una de las palabras principales del libro de Ageo: muy bien, ustedes dicen, ustedes viven en casas artesonadas con todos los power, y cuando le hablamos de reconstruir la casa de Dios, dicen, todavía no es tiempo. No es tiempo para la casa de Dios, pero sí es tiempo para lo suyo. ¿Les resulta extraño esos judíos malvados? Eso suena hoy. Hay tiempo para todo, menos para servir al Señor. Y de verdad, a mí me choca muchísimo, y tengo que decirlo, a mí me choca mucho toda la vida desde jovencito, y me sigue chocando, me moriré chocándome. Hermanos que son buenísimos en todo lo que hacen, pero no cuente con ellos en nada que tenga que ver con lo espiritual. No cuente con ellos para que sirvan en la iglesia, no cuente con ellos para que... nada. Buenísimo en lo que hacen. Y dice, ¿y esos talentos para qué te lo dieron? ¿Tú crees que te lo dieron fue para que tú trabajaras y produjeras dinero y ya? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que estamos felices cuando los hermanos les va bien y manifiestan capacidades y arduo trabajo. Pero eso debe de manifestarse en amor al Señor también y en servicio al Señor. Porque si no, ¿para qué fue dado? Por otro lado, Esdras se convirtió en el padre del judaísmo. De no haber sido por su influencia, es probable que Israel, vuelvo y decimos, no hubiera resistido a la cultura griega durante la época de los macabeos. ¿Cuál fue la época de los macabeos? Esos 400 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son conocidos como el período intertestamentario entre los dos testamentos, o como los 400 años de silencio. La influencia de Esdras, que es el último relato histórico que nosotros tenemos en las Escrituras antes de la venida del Señor, perduró a lo largo de ese tiempo y permitió que el pueblo de Dios permaneciera, si no totalmente fiel a Dios, pero por lo menos profesando que el Dios de Israel era el único Dios. Cuando nosotros nos acercamos todavía más, en los primeros 2 capítulos de Esdras, nosotros vemos la nueva política de Ciro. Como decía, los pueblos conquistados, contrario a los asirios que quitaban a las personas de su lugar, los pueblos conquistados eran devueltos a su lugar de origen para que sirvieran a sus dioses. Así que Ciro no solamente los envía, sino que se alienta a los que se van, a ayudar a los que van con ofrendas, reconoció al Dios de los judíos como otro de los tantos dioses y ordenó devolver lo tomado por Nabucodonosor. Oigan esto. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó las cosas valiosas. De hecho, vuelvo otra vez al texto de Daniel 5. Esa noche cuando Belsasar estaba con ese fiestón, ¿saben qué era que ellos estaban bebiendo y emborrachándose? Con los vasos del templo. Con los vasos del templo. Nabucodonosor dijo, recojan todo eso y devuélvanselo para allá, para su Dios. O sea que fue algo importante. Y esto lo hicieron una vez más bajo el mando de Zorobabel y de Jesús. ¿Dije algo extraviado? Ciro, gracias. Sí lo pregunto porque yo lo digo y ni cuenta me doy. En mi cabeza, yo debo tener una desconexión entre la cabeza y la boca, porque en la cabeza sale una cosa y cuando va bajando se convierte en otra y sale otra. Y a veces si no me dicen, yo aseguraría que yo dije lo que yo pensé. Bien, capítulos 3 y 4, entonces, nosotros vemos cómo en Esdras empiezan las actividades iniciales bajo estos líderes. Levantan el altar, instituyen el culto público, la fiesta de los tabernáculos y echan los cimientos del templo. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos están echando los cimientos del pueblo, vinieron oficiales de Samaria a querer participar. Y les fue negada la participación. Sanbalat y compañía. Pero nosotros también. No, señor. ¿Y saben lo que ocurrió con eso? Se detiene el trabajo por unos 20 años. Una vez más, hermanos, 20 años es mucho. O sea, nosotros vinimos aquí a eso. Y estas personas empiezan a hacernos la vida imposible porque no lo dejamos participar de la obra de Dios. De hecho,
es quizás pertinente aquí recordar de dónde es que surgen los samaritanos. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 4, donde se dice de manera particular que cuando Cristo pasó por Samaria es para prepararle el terreno para esta conversación de Cristo con la mujer samaritana. Dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y por qué? Porque Samaria no fue la capital del reino del norte, claro, pero como los asirios tenían una política diferente, los asirios sacaron a toda la gente del reino del norte, lo mandaron para otro sitio. ¿Y a quién metieron ahí en Samaria? A gente de otro pueblo. ¿Y qué sucedió? Oh, que esos se mezclaron con algunos de los que estaban allí. Así que, ¿qué pasaba? Que el resto de los judíos se consideraban judíos puros, pero los samaritanos se consideraban mezclados. Y es por eso que había esas dificultades entre ellos. Había menosprecio hacia los samaritanos. Finalmente, en el capítulo 5 y 6, nosotros vemos cómo, alentados por Ageo y Zacarías, logran terminar el templo y los servicios religiosos con una ceremonia de dedicación en el año 515 a.C. Eso es lo que tratan los primeros seis capítulos. Luego vienen esos 57 años de salto entre el capítulo 6 y 7, y luego vemos cómo en el capítulo 7 ocurre el segundo regreso bajo el mando de Esdras. Y es interesante ver lo que Esdras hacía. Esdras capítulo 7 al 10. Esto representa lo que estaba entre ceja y ceja de Nehemías. 7:10, un versículo muy conocido. Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, no era un teórico sentado en un asiento hablando de profundidades teológicas sin hacer nada, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ese fue el hombre que Dios mandó en el segundo regreso a Esdras, y a eso fue que él se dedicó mientras estaba allí. Él solicitó y fue comisionado por Artajerjes para regresar a Judá con recursos del Estado para continuar la obra de reforma religiosa. Y una vez más, oigan lo que dice aquí. Una de las cosas que nosotros vemos al final del libro de Esdras es que él se entera que había líderes civiles y religiosos que se habían casado con paganos. Esdras oró, lloró públicamente y convocó una reunión para tratar la gravedad del pecado. Recibió apoyo de la congregación. Por 3 meses se sentó a examinar una lista negra, por decirlo de alguna manera, de aquellos culpables, entre los cuales habían hasta sacerdotes, levitas y laicos. Y se les exhortó a hacer una ofrenda por su pecado y una promesa formal de anular esos matrimonios. Mis hermanos, yo estoy consciente que en el transcurso de la clase he tratado este tema varias veces. Pero no es porque yo quiero tratar el tema. Gracias, Linares. Eso mismo, dice Linares, es porque está ahí. ¿Qué hago? ¿Lo salto? Está ahí. Es que es demasiado obvio, es demasiado evidente en todo el registro histórico, no solamente en el Nuevo Testamento, que Dios detesta esos matrimonios mixtos. Eso es, de verdad, hay que ponerse unos lentes oscuros y muy oscuros para no verlo. Esdras los obligó a disolver esos matrimonios como parte de la restauración que él iba a hacer en el pueblo. Luego entonces vienen los acontecimientos de Esther, que por razones prácticas lo vamos a dejar de último, pero luego entonces cronológicamente hablando no, sino lógicamente hablando, nos vamos al libro de Nehemías. Y el tema de Nehemías es reconstrucción de los muros de Jerusalén y avivamiento entre los judíos. Esdras contiene un poquito más de restauración total. En el caso particular de Nehemías, él fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Él renuncia a la corte persa
para reedificar Jerusalén y ora, ayuna y pide perdón por los pecados del pueblo. Y esa es una oración genial, porque él no dice: Señor, perdona a mi descendencia, a mi ascendencia, perdona a los judíos que fueron antes que nosotros, que hicieron esto. Aquí estoy yo para hacer las cosas bien. No, así no es que él ora. Él ora pidiendo perdón por los pecados del pueblo de Dios y él se incluía. Él se incluía. No es pararse aquí a decir: ustedes son unos viles pecadores. Y el pastor no, el pastor es un santo. No. Aquí estamos todos montados en el mismo vehículo. Y cada cual tiene que lidiar delante de Dios con sus propios pecados. Esdras tenía unos 13 años en Jerusalén cuando Nehemías llega. O sea, ya cuando Nehemías llega a reconstruir, ya Esdras tenía cerca de 13 años. Nosotros vemos en el capítulo 3 al 5 cómo se inicia la reconstrucción de los muros y una vez más aparece oposición. En esta ocasión, no necesariamente de los samaritanos, sino de los árabes y de los amonitas. Empiezan a tener oposición. Y aquí, mire, el libro de Nehemías es digno de estudiarlo, porque cuánto aprendizaje. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero que tienen que hacer, lo que tú y yo tenemos que hacer de primero, ¿saben qué? Orar. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos oraron y se fueron a seguir reedificando. No. ¿Saben cómo reedificaban? Con la espada en una mano y con la otra pegando y haciendo mezcla. ¿Y la espada para qué? ¿Para afeitarse? No. O sea, ¿usted sabe la espada para qué? No, si vienen, se va a armar el titingó aquí. ¿Y por qué yo hablo de eso, mis hermanos? Porque nosotros a veces pensamos, yo vuelvo y lo digo, yo no quiero de ninguna manera incentivar un machismo que no permite que su honor sea mancillado. El honor nuestro no tiene ninguna importancia. Pero al mismo tiempo nosotros vemos en las Escrituras que hay momentos donde uno tiene que tomar medidas serias para defender la honra y el honor de Dios. Claro que cuando nos atacan por creer en el Señor, nosotros no debemos defendernos. No es lo mismo cuando nos atacan para hacerle mal a nuestras familias. Yo oro y le predico. Bueno, yo creo que yo me defiendo, yo oro, me defiendo y luego si hay oportunidad le predico. Ustedes ven que ustedes pueden pensar, este pastor es un carnal. No, mis hermanos, lo que pasa es que yo creo que hay una dimensión de masculinidad y de hombría que se ha perdido, sin caer ni de cerca en algo que sea machista. Nehemías era un hombre de Dios. Quédense ustedes ahí, déjenme ir al templo a orar. Y él orando y los otros peleando. No. Esta muralla, nosotros nos enviaron aquí para levantar esta muralla. Estas murallas van a ser levantadas. En 52 días terminaron el muro. En 52 días. Los enemigos fueron avergonzados y las naciones alrededor tuvieron que reconocer cómo Dios los había ayudado en esta obra. Y luego en los capítulos 7 al 13 nosotros vemos que hay una especie de reforma espiritual y avivamiento. Se enfatiza la lectura de la ley y la observancia de las fiestas, así como un énfasis en dos leyes. Una era santificar el día de reposo. ¿Cuál era la otra? Díganlo ustedes para no decirlo yo. ¿Cuál era la otra? Miguel, ayúdame. Dice Miguel que no. Los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos. O sea, otra vez. O sea, está allí. Luego termina el muro y el muro tenía unas dimensiones tal que hacen una ceremonia de dedicación impresionante. Un grupo desfilaba hacia un lado y el otro hacia el otro y se encontraban. O sea que esos muros arriba aguantaban grupos de personas grandes, era bastante ancho. Y terminaba todo en el templo para un gran servicio de acción de gracias. Así que mis hermanos, ¿qué nosotros aprendemos con estos dos libros? Que Dios utiliza diferentes instrumentos para hacer su obra. Utilizó a reyes como Ciro, Jerjes, Artajerjes, gobernantes paganos,
para cumplir su voluntad. Utilizó a Zorobabel, príncipe de la casa de David. Utilizó a Jesús, a sumo sacerdote. Utilizó a Esdras como líder espiritual. A Nehemías para levantar los muros. Y a Ageo y Zacarías para estimular al pueblo. También a Malaquías para amonestar a los sacerdotes y al pueblo en general. Si tú y yo viviéramos en esa época, ¿nos hubiera utilizado Dios? Pastor, pero eso no depende de mí porque, usted me va a decir que Jerjes tenía algo bueno. Sí, pero Jerjes era claramente pagano y Dios lo utilizó como quiera. Pero yo no estoy hablando de aquí a paganos, yo estoy hablando aquí a creyentes. Que si no te utiliza es porque Dios decidió utilizar a otro. No porque no te puede utilizar porque tú no tenés eso. ¿Ven la diferencia? No. Y lamentablemente a veces nosotros no estamos en eso. Y eso es penoso. Bien, en los minuticos que me quedan, y ustedes conocen el libro, lo que me queda es Esther. Pero ustedes saben que estos eventos emocionantes, porque la verdad que es un libro emocionante, ocurrieron precisamente en estos 57 años que hay entre Esdras 6 y Esdras 7. El rey Asuero hace un banquete y borracho con todo el mundo manda a buscar a su mujer para mostrarle la belleza. Muchos piensan y sostienen que la reina Vasti pecó porque ella tenía que someterse a su esposo. Particularmente yo me uno a otro grupo que pensamos diferentes. Yo me uno al grupo que pensamos que la reina Vasti actuó correctamente. O por eso seré yo un objeto para tú venirme a mostrar a todos esos reyes borrachos, a mostrar mi belleza. Y quién sabe cómo sería mostrada. Entonces, no, yo creo que Vasti actuó de manera correcta. Pero sea que sí o que no, lo cierto es que los sabios le aconsejan destituir a Vasti por lo que ella hizo. Y luego más adelante empiezan a buscar esposa para el rey. Y empiezan a recoger de todo el reino a todas las mujeres hermosas para que el rey las fuera examinando. Y entre ellas a una judía llamada Esther, sobrina de un judío llamado Mardoqueo. En el interín, Mardoqueo descubre un complot contra el rey y va y lo denuncia. Y los complotadores son apresados y juzgados. Y eso se queda ahí guardadito, ¿verdad? Al mismo tiempo, un oficial del rey Asuero adquiere supremacía. Y es como la mano derecha de Asuero. Todo el mundo le rendía pleitesía. Casi todo el mundo. Menos Mardoqueo. Y él no podía soportar eso. Por donde quiera que iba, se postraban, le hacían señas. Mardoqueo era judío. Los judíos no se postran ante nadie. Así que él pasaba y no era que Mardoqueo le decía, güey, no, nada de eso. Mardoqueo se quedaba como si nada. Pero él no podía aguantar eso. Así que averigua que Mardoqueo es judío y planifica un plan para matar a los judíos. Mientras tanto, sigue corriendo la elección de reina. Y Dios dirige a Asuero a elegir a Esther como reina. Y llega un momento donde ya el plan está armado con día fijo y todo para que ese día todo el mundo en todo el reino matara a todos los judíos. Mardoqueo le pide una cita a su sobrina y le dice, mira, tú tienes que interceder. Y ella dice, wow, se le aprieta el pecho y dice, mira, oye, o por ti o por de cualquier otro lugar el Señor va a traer salvación, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así que Esther dice, ok, y hace una fiesta para el rey y para Amán. Pero era preparando el camino. En un momento determinado, el rey le dice a Amán, porque no podía dormir y se pone a leer. Usted no puede dormir, se pone a ver televisión. Bueno, el rey no tenía control. Entonces el rey no puede dormir y se pone a leer, ¿saben qué? Las crónicas de la historia de allá. Y se topa con que qué coincidencia, ¿eh? En ese momento se topa con que Mardoqueo le había salvado la vida. Y dice, pero ven acá. Y le pregunta a los suyos, ven acá, ¿y qué se hizo con este hombre? Dice, no se hizo nada. ¿Cómo va a ser? No, vamos a honrarlo.
¿A quién le pregunta? O a su mano derecha. Le dice, dame una idea, ¿qué tú crees que debo hacer con aquel que yo quiero honrar? Y Amán dice, ¡ay! Soy yo, oigan lo que pide. La gente candía, como dicen. Oigan, que se le ponga el vestido real, que se monte en el caballo real y que se pasee y que se diga, se exalte. Eso él cree que lo está pidiendo para él. Y Azuero le dice, wow, mira qué buena idea. Vamos a hacer eso con Mardoqueo. Si vamos a hacer eso con Mardoqueo. Ustedes se pueden imaginar, la Biblia no dice la cara, pero ustedes se pueden imaginar la cara de Amán. Pero no solamente eso. ¿Y quién fue que llevó a pasear y a presentar a Mardoqueo? Amán. Cuando llega a su casa y hace el cuento, su propia familia le dice, mira, excusa, nosotros te amamos mucho, pero tú estás frito. Y finalmente la reina dice, estoy triste porque quieren destruir a mi pueblo. ¿Y quién es ese? Dice, Amán. Y la horca que él había preparado para Mardoqueo con mucho cuidado y mucha planificación, murió en su propia horca. ¿Qué nos enseña, mis hermanos? No importa qué tan difíciles sean las circunstancias, Dios siempre sigue estando en control. Nosotros no tenemos la promesa de que nos va a salir todo como nosotros queremos, pero sí tenemos la promesa de que Dios va a estar aún en nuestras más duras dificultades, cumpliendo sus propósitos, su gloria y nuestro conocimiento de Él cada vez más. Así que, mis hermanos, una vez más, estas historias son emocionantes, pero no están en la palabra, en la Biblia, para que nos haga más fácil su lectura. Están allí para que tú y yo aprendamos acerca de la grandeza del Dios al que nosotros servimos. Él es el Dios de la historia. Y ese mismo Dios prometió, envió a su Hijo Jesucristo a salvar pecadores como tú y como yo. Y prometió que algún día Cristo vendrá, no ya como un siervo con el que hicieron todo lo que le dio la gana, sino que vendrá como el Rey que Él es a buscar a los suyos. Algún día terminará la injusticia de este lado del sol. Y nuestra esperanza es ver ese día y gozarnos con aquel que es nuestro Rey y que debe ser el de